Marcos 16, 17. ¿Se acuerdan que estamos en qué serie de enseñanzas? La glosolalia. La glosolalia. El hablar en otras lenguas. Y allí tenemos el texto, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces las nuevas lenguas son ¿para quiénes? Para los que creen. ¿Y para los que creen en quién? En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que cree en el nombre de Jesús? Pues si no ha tenido la experiencia, prepárese porque lo va a poner Dios a hablar en lenguas. Un fuerte aplauso para el Señor, aleluya. Bien, que un saludo muy especial me hacen caer en cuenta al hermano que nos visita desde Houston, Texas. Bienvenido en el nombre del Señor, bienvenido. Tengo la oportunidad de conocer Houston también, una ciudad inmensa, muy bonita y con una iglesia muy linda también allí en Houston. Gloria al Señor, bienvenido mi hermano, qué bueno tenerle entre nosotros. Mis hermanos, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos hable. Ahora 15 días empezamos esta serie y hablamos sobre una perspectiva científica del hablar en lenguas. ¿A cuántos les gustó esa enseñanza? Los que quieran las memorias, las copias, pueden obtenerlas. Una perspectiva científica del hablar en lenguas. Y dijimos que nosotros que creemos en el hablar en lenguas y casi nunca estudiamos, pero estamos dedicados estos días a estudiar lo que es la glosolalia, hablar en lengua. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con el tema de hoy. El tema de hoy es el origen de hablar en lenguas. Señor Jesucristo, te damos gracias. Bendito Dios, gracias, gracias. Tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por la bendición de estar esta mañana frente a tu palabra. Permítenos, Señor, entender el mensaje, ser edificados, ser enriquecidos, Señor. A través de ella, usa a tu siervo, dale la iluminación, la gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomen su lugar, por favor. Tenemos media horita. El hablar en lenguas es una facultad que conduce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el líder. El Espíritu Santo es el que enseña a hablar en lenguas. No hay ser humano que pueda enseñar a hablar en lenguas, a no ser que enseñe algunos idiomas que estudió. Para ser bien claro, ¿cierto? Porque sí hay gente que enseña idiomas, pero hablamos de hablar en lenguas por el Espíritu. Lenguas que no son aprendidas de manera académica, sino en la dimensión del Espíritu. Entonces estas lenguas las conduce el Espíritu. En el creyente lo lleva a hablar en idiomas desconocidos. El mismo Cristo prometió las lenguas como una señal. Volvemos al texto. Y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Miren, mis hermanos, que yo quiero que usted observe que no estamos forzando a la Biblia a decir algo. Al contrario, la Biblia lo dice libremente. Porque es importante eso. Porque lo que dicen algunos es verdad. El papel puede con todo. Y usted puede hacerle decir a un texto lo que no está diciendo.
Eso es lo que llaman los teólogos la famosa eisegesis. Es hacerle decir al texto lo que no está diciendo, forzar el texto, llevarlo a una falsa enseñanza. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente en el texto que es nuestra base, nuestro fundamento, usted nota que el texto es libre y dice lo que quiere decir de manera literal. No es una metáfora, no es una alegoría. Mire, lo dice: y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Así que Cristo prometió las lenguas como una señal. Eso es muy importante tomarlo desde ahora. Las lenguas son una señal. Y es una señal para los que creen. Porque luego nos vamos a enfrentar, dicen algunos, es que esa señal es para los incrédulos. Luego vamos a mirar eso, porque también, hermano, hay una gran diferencia entre lo que es las lenguas como señal y el don de lenguas. Allí se confunden muchos, pero hermano, nosotros sabemos, como también el tema de la fe, una es la fe para salvación y la otra es la fe como don especial del Espíritu Santo. Eso ya es una fe especial, es una dotación sobrenatural para lograr cosas sobrenaturales. Entonces allí tenemos que las lenguas, según el mismo Señor Jesucristo, han sido dadas como una señal que seguiría a la predicación del Evangelio, y que esta señal no es dada por el hombre ni es ganada por sus obras. Hay en la Biblia por lo menos 3 registros en el Nuevo Testamento donde esta señal de hablar en lengua se manifiesta. Pero antes de entrar a los 3 registros del Nuevo Testamento, porque algunos piensan que el único registro del hablar en lenguas es Hechos, capítulo 2. Resulta que por lo menos en el Nuevo Testamento hay 3, para que se cumpla con una regla que el mismo Jesús y la misma Biblia ha establecido: que todo asunto conste entre 2 o 3 testigos. Hermano, ¿y cómo se aplica eso a la interpretación de la Biblia? Ninguna doctrina, ninguna enseñanza se puede fundamentar solo en un texto. Tienen que haber por lo menos 2, y si son 3 mejor, para que usted pueda decir esa enseñanza, esa doctrina es verdadera, porque está propuesta o está explicada en presencia de 2 o 3 testigos, que son los textos, los registros o ocasiones en que se dieron esas pruebas, esas evidencias. Pero mis hermanos, yo meditando y estudiando acerca del origen de hablar en lenguas, me encuentro que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 2 registros de hablar en lenguas. ¿Usted sí sabía? Bueno, parece que no. Vamos a leer uno. El primero, Génesis capítulo 11. Claro, la Torre de Babel. Entonces dígame si ellos hablaron en lenguas o no. Vamos a leerlo a ver si sí es verdad, no solo por lo que diga el pastor. Tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Un solo lenguaje. Una sola lengua. O sea que todos hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje. Mire lo que dice y lo amplía: y unas mismas palabras.
O sea que todos se entendían porque llamaban las cosas por el mismo nombre, se expresaban de la misma manera, tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre para que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen ¿qué? Un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Una apreciación antes de continuar. Hermano, no estoy usando el registro de Babel como un tipo del aposento alto. ¿Sí me escucharon? No estoy usando el registro de la Torre de Babel como un tipo del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, porque hay quienes nos acusan de eso, de que si nosotros tomamos Génesis capítulo 11 del verso 1 al 9 en el registro de lo que sucedió en la Torre de Babel, entonces que nosotros estamos también viviendo algo como eso. Entonces es un Babel que vivimos nosotros. Una confusión que viene de parte de Dios para juicio. Entonces, aclarar ese punto. Solo estoy poniendo un fundamento de que en el Antiguo Testamento, sea por la causa que establece y que se sobreentiende en el contexto de que Dios trajo un juicio sobre la tierra. Ahora vamos a tratar de explicarle un poquitico el por qué ya me metí en eso. ¿Por qué trajo juicio? ¿Y por qué hablamos de confusión? Pero, hermano, lo que yo quiero rescatar es el hecho de que sí ya se dio en la historia, ya se dio. Dios sí es capaz de darle nuevo lenguaje a una persona. Entonces, a eso es que voy. No es hacer un paralelo entre Babel y aposento alto, sino más bien demostrar que el que pudo confundir las lenguas allá, dando una cantidad de lenguas y origen a una cantidad de idiomas, sí podía volverlo a hacer, ya no como juicio, sino como el establecimiento de su presencia en la iglesia. Es como cuando hablamos, mis hermanos, de la venida del Señor, o más bien, siendo más específicos, del arrebatamiento de la iglesia. Y usamos lo que pasó con Enoc y lo que pasó con Elías, que fueron traspuestos para no ver muerte y fueron arrebatados. Enoc no se sabe cómo, pero desapareció. Y dice la Biblia, desapareció porque se lo llevó Dios. Y de Elías dice que fue arrebatado en unos carros de fuego. Igual lo usamos como pruebas
hermano, de que Dios sí se puede llevar a una persona. Claro, en el mundo creen que los que se llevan personas son los extraterrestres. Y hay miles de personas que lo creen, y miles de personas que testifican de haber sido arrebatados por un ovni, por un sistema interplanetario, por unos alienígenas, por unos extraterrestres, pero no creen que Jesucristo o que Dios pueda arrebatar a alguien. Entonces hay ahí, hermano, unas referencias que nos sirven de fundamento. Aquí tenemos la primera, Babel. Dios sí puede darle a una persona el hablar otro idioma. Allá lo hizo por juicio, ¿cierto? Era un juicio. ¿Y por qué juicio? Porque ellos intentaban hacer algo para liberarse de la memoria de Dios. Porque ellos lo que estaban construyendo era todo un sistema idólatra. Cuando ellos dijeron, hagámonos una torre, hagámonos de un nombre, estaban hablando de establezcamos un centro de gobierno, creemos un sistema que nos dirija. Y había dentro de todo eso, hermano, un gran líder que era como un ídolo. Usted ya sabe, Nimrod. Y por eso Dios vino para decir, esperen, ¿qué es lo que ustedes intentan hacer? ¿Intentan dejarme fuera de concurso? No se puede dejar fuera de concurso a Dios, porque Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Aleluya. El hombre puede ignorar a Dios en su vida. El hombre puede intentar sacar a Dios de su sociedad, pero no puede, hermano, eliminar la existencia de Dios. El que ignore, pero Dios es real. Él es real, hermano. Él es más real que nosotros mismos. Y Él es el Rey del universo. Y Él es el Rey de la tierra. Él es el soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Y como estamos hablando de tiempos en que se ejercía lo que llaman los teólogos la teocracia, el gobierno de Dios, así que no había otra, Él tenía que intervenir porque Él es el Señor. Entonces Él vino y estableció un juicio. Ahora vamos a mirar la otra referencia que también es muy interesante. Allí, Primera de Corintios capítulo 14, y voy a leerla ahí en el Nuevo Testamento, aunque es una referencia del Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a mirar, pero leámosla ahí en el Nuevo Testamento para que nos demos cuenta que aún Pablo está haciendo uso de una referencia del Antiguo Testamento para enseñar sobre las lenguas. Primera de Corintios capítulo 14. Amén. ¿Cómo se titula ese capítulo? Ah, sí, hablar en lenguas. Seguid el temor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, sí dice ahí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Qué dice ahí? Que nadie le entiende. Hay algunos que critican y dicen, pero ¿para qué hablar en esas lenguas si nadie entiende? Es que eso ya está establecido en la palabra.
Y es que no se habla en lenguas para que los demás entiendan. Hermano, entendamos eso. Aunque suene redundante, entendamos eso, que no se habla en lenguas para que los demás entiendan. Lo dice aquí el texto. Voy a volver a leerlo despacio, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Yo tuve un hermano en Tuluá que se dedicó dizque a tomar nota de todas las palabras que los hermanos hablaban en lenguas. Entonces, por ejemplo, él escuchaba a la hermana que decía a la vasija, y él escribía a la vasija, y así todas las palabras. Y luego se fue dizque a internet. Ahora sí voy a descubrir si esto es verdad o no. Y puso en el buscador a la vasija en todos los idiomas, y así todas las palabras que escuchaba. Y luego me dijo: pastor, no hay interpretación para nada de lo que dicen en la iglesia. Por favor, explíqueme porque estoy confundido. ¿No se dice pues que nosotros hablamos en otros idiomas? Pero de eso vamos a hablar más adelante, de que no siempre se hablan idiomas. Y en los registros que vamos a compartir hoy vamos a encontrar que uno de esos registros se hablaron lenguas que eran conocidas en otras naciones, pero en los otros dos registros se hablaron lenguas que no eran idiomas de la tierra. Entonces, ¿de dónde? En Babel el Señor le dio idiomas a todos, nuevos idiomas, porque no existían los idiomas. Entonces no puede Dios darte a ti unos nuevos códigos para comunicarte con Él. Dejémoslos ahí, porque es que más adelante vienen unas enseñanzas muy buenas de eso. Entonces estamos aquí, sigamos leyendo. El verso 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, ¿qué? Por favor, lea eso. El apóstol Pablo dice: yo quisiera, era un anhelo de Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Yo también. Yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, porque las lenguas son una señal para los que creen. Así que deje de ser incrédulo y hable en lenguas. Gloria a Dios. Vamos a mirar más adelante. Exactamente estamos, porque el tiempo se fue. Vamos a mirar versos 14 al 17. Ya luego vamos a desmenuzar ese capítulo 14. Pero versos 14 al 17. ¿Lo tienen? Tengo aquí de pronto una confusión con este texto. Un momentico, yo me ubico aquí, que tengo un problema aquí con mis notas. No sé por qué siempre dejo las gafas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabe a Dios mientras que yo salgo aquí de este problema. Bien, leamos del 14 al 17, luego yo miro cómo encuentro este texto.
Por eso tenemos pastor asistente. Dice así la palabra del Señor. Verso 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Yo les pregunto, orar en el espíritu para Pablo, ¿qué era? Orar en lenguas, hablar en lenguas. Luego dice, cantaré con el espíritu. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿de qué habla el apóstol Pablo? De cantar en lenguas. Interesante, ¿cierto? Porque muy poquitas veces hablamos de eso. Sí se puede orar en el espíritu hablando en lenguas. O sea que muchas veces que yo hablo en lenguas, puedo estar ¿qué? Orando. Y ya luego vamos a mirar qué trascendencia tiene eso. Pero dice que también pudiera yo cantar en el espíritu. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Y por qué no sabe lo que has dicho? Porque lo dijiste en otras lenguas. Estamos ahí, ¿cierto? 14:21. Gracias. Sí estaba ahí, hermano. Es que a veces así le pasa a uno con Dios. Las cosas están ahí y uno no las ve. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas. ¿En dónde estaba escrito eso? En la ley. No en la gracia. En la ley. ¿Qué estaba escrito en la ley? Verso 21. Que dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que vuelve otra vez el argumento desde Marcos. Así que las lenguas son por señal. Gloria a Dios. Pero hermano, ¿a qué es lo que voy? A la referencia. ¿Isaías qué? (28:11). Isaías 28:11. Ahí está la referencia que está tomando Pablo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y luego dice, a los cuales él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Escucha, en lengua de tartamudo. ¿Cómo habla un tartamudo? Como medias palabras, como a veces es difícil entenderle a un tartamudo. ¿Cierto? Y dice en lengua de tartamudo, y luego dice, y en extraña lengua. Extraña. ¿De qué raíz viene la palabra extraña? Rara. Única, extraña. No muy común. O no común, rara, extraña. Y dice que así hablaría al pueblo. Hermano, yo vengo a creer, no tengo referencia bíblica, pero es un concepto personal. Para mí, profetas hablaron en lenguas. Para mí, profetas hablaron en lenguas. Y de hecho Dios se manifestó muchas veces a través de lenguas, como en el juicio a Belsasar en Babilonia, ¿cierto? Tekel, Uparsin. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa todo eso? Diga, Dios hablando en lenguas, trayendo mensajes en lenguas. Y venía el hombre de Dios en quien estaba el espíritu de revelación, y decía lo que quiere decir eso es: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Gloria a Dios. Interpretación de lenguas. Desde el Antiguo Testamento, hermano,
Para que no pensemos que esto es algo novedoso que apareció en el Nuevo Testamento y que los pentecostales se obsesionaron con eso. Ahora, mis hermanos, la doctrina del Espíritu Santo que nosotros hemos creído y enseñamos no tiene que ver solo con hablar en lenguas. Y en eso quiero ser contundente, radical. Porque hay quienes han denigrado y nos han atacado diciendo cosas como: quítenle las lenguas a los pentecostales y los dejan sin nada. No, hermano, nuestra doctrina es como la doctrina de la unicidad. Nuestra creencia, nuestra fe en la unicidad, en el único Dios verdadero y su nombre es Jesucristo, es una doctrina fundamental, pero no es la única. Hermano, nosotros como pentecostales debemos clarificar nuestro conocimiento, afianzarnos en que nuestra doctrina es algo completísimo. Que además de la unicidad, creemos en la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, también es el fruto del Espíritu, también son los dones del Espíritu, las operaciones y los ministerios del Espíritu. Gloria a Dios. Pero que además de eso creemos en la santidad, creemos en la transformación, en la regeneración, en la justificación, en la redención, en los juicios de Dios. Creemos en la venida del Señor, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en el plan de salvación. Pero ahí tenemos, hermanos, referencias del Antiguo Testamento. Y luego hay los registros en el Nuevo Testamento acerca del hablar en lenguas. El primer registro es el día de Pentecostés. Voy rápido porque se me acabó el tiempo. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 1 al 11. Allí es la primera vez en el Nuevo Testamento y con la iglesia que un grupo de personas, aproximadamente unos 120, comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo dice claramente: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que sí, que comenzaron a hablar en idiomas conocidos. Ya dijimos ahora 15 días que eran aproximadamente 17 idiomas diferentes los que narra Hechos. Pero eso tenía un propósito. Eso no establece una regla. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso no establece una regla. No significa que siempre tendrás que hablar un idioma conocido en alguna parte del mundo. No establece una regla. Hay un propósito. El propósito es misionero, el propósito es evangelístico en ese caso, porque Dios necesitaba darles una señal, hacer un trabajo con las diferentes personas y grupos que habían venido a Jerusalén para adorar, que eran prosélitos y algunos eran judíos que venían de la famosa llamada diáspora, o sea que habían sido esparcidos y habían venido a Jerusalén para adorar. El Señor les dio una señal contundente. Míralos, escúchenlos, cómo hablan en nuestro propio idioma, en el idioma de la nación de donde venimos, las maravillas del Señor. Esto es un milagro. Porque era gente sencilla, era gente sin educación, era gente del vulgo, gente del pueblo, y estaban hablando en 17 idiomas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en ese sentido, hermano, no tengo temor de decir que Dios puede poner a hablar a una persona, a alguno de ustedes, en el idioma que Él quiera. Inglés, alemán, chino,
lo que sea, hermano. Portugués. Yo he escuchado a hermanos hablar en lenguas, en idioma portugués. Aquí ha habido pruebas de que hermanos han hablado en inglés. Dios lo puede hacer. ¿Por qué lo hace? Él tendrá su propósito. Pero también yo tengo que reconocer bíblicamente por el registro 2, la casa de Cornelio, y el registro 3, los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, que Dios también puede poner a una persona a hablar no en otro idioma conocido en la tierra, pero en idiomas espirituales, que algunos se atreven a decir que parecen que son idiomas angelicales, lenguas de los ángeles, lenguas espirituales. Hechos capítulo 10, versos 44 al 46. Hechos 11, 1 al 18. El caso de la casa de Cornelio. Porque les oían que hablaban en otras lenguas. Y ellos dijeron: pero mira, estos que no son judíos, estos que son gentiles, Dios les ha dado el Espíritu Santo y lo recibieron igualitico a como lo recibimos nosotros. Hermano, usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo igualitico como lo recibieron los apóstoles en Pentecostés. Igualitico como lo recibieron los de la casa de Cornelio. Igualitico. Y es que de repente nos toma el Espíritu, hay una manifestación de Dios y nos bautiza y nos pone a hablar en otras lenguas. Porque las lenguas son una señal a los que están creyendo. Y el caso de los discípulos de Juan en Éfeso, Hechos capítulo 19, versos 1 al 6. Allí están. Era necesario que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. La señal de las lenguas les fue dada para confirmar que habían creído en el mensaje y que habían recibido el Espíritu Santo. Acuérdese, dice: y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Ahí está, Hechos 19 del 1 al 6. Así que no tenemos solo un registro. Tenemos en el Antiguo Testamento por lo menos 2 textos: Génesis 11, Isaías 28. Y en el Nuevo Testamento tenemos 3 registros: Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19 del 1 al 6. Jerusalén, Samaria y Jope, la casa de Cornelio. Ahí están, hermanos, los 3 registros. Y se dice que puede haber un 4.º registro, aunque explícitamente no registra que hablaron en otras lenguas, pero se manifiesta que recibieron el Espíritu Santo. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y allí, hermano, pues hay otro argumento muy importante que en su momento lo vamos a tocar, y es: cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, ¿también recibe el Espíritu Santo? Si Jesucristo es Dios y Él es el Espíritu Santo, entonces ¿por qué enseñamos que primero se recibe al Señor y que luego al Espíritu? Entonces ¿no nos convertimos en dualistas? Si el Espíritu y Jesús son el mismo, ¿por qué tienen que haber 2 momentos para recibir a Jesús y luego recibir el Espíritu Santo? Esa se la voy a dejar para las próximas clases. Estemos en pie, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, le voy a decir una frase que usted conoce y que es una declaración nuestra, pentecostal. Somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. No nos estamos inventando nada. Si nos han acusado
de construir una doctrina de hablar en lenguas de la nada, están equivocados. Están equivocados. Y yo espero que en las próximas clases y después de esta serie de enseñanzas, usted, hermano, decida soltar cualquier atadura, cualquier incredulidad, cualquier duda que tenía, y que a veces hay ay, me da miedo decir eso, y me da miedo hablar en lenguas, o cuando veo, hermano, que usted luego de verdad usted sea desatado, aleluya, y que usted hable en lengua, no tenga temor. Vamos a mirar, hermano, 12 razones por las cuales un creyente debe hablar en lenguas. No una, no dos, no tres, 12 razones bíblicas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted va a descubrir que al diablo le da miedo. El diablo tiembla cuando el Espíritu del Señor está sobre ti. Y cuando te pones a hablar en un código sobrenatural, en un código extraño, hermano, él no sabe. Si usted no lo sabía, apréndalo. El diablo se confunde. El diablo no sabe qué es lo que está diciendo, qué es lo que está expresando. Ay, yo quiero saber. Dios no se lo permite, porque estás hablando directamente con Dios. ¡Aleluya! Dios ha establecido un canal de comunicación sobrenatural entre Él y yo, donde nadie se mete. No se mete el hombre, no se mete el diablo.